Para la viuda, su patrón solo dejó una deuda impagable y una vieja casa de piedra en la montaña, pero lo que encontró allí, en plena Navidad, cambió el destino de su familia para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia que habla de fe y milagros, cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas. Es un placer inmenso tenerte con nosotros esta Navidad. Y si esta historia toca tu corazón, por favor, deja tu like y suscríbete al canal para que más personas puedan sentir la magia de la solidaridad y la esperanza que Dios nos envía. Que la luz de la Navidad ilumine tu hogar y Dios te bendiga. El viento cortante de diciembre aullaba por las rendijas de la pequeña casa de tablas, trayendo consigo el olor húmedo de la nieve que se anunciaba en las montañas de Sierra Azul. Adentro, alrededor de una chimenea casi apagada, se sentaban Aurora y sus dos hijos, Leo de 10 años y Sofía de 7. Los ojos de Aurora, antes llenos de un brillo resiliente, ahora cargaban el peso de 12 años de sacrificio y un dolor reciente que parecía aplastarla. Su esposo, Matías, había fallecido hacía solo 3 meses, víctima de una enfermedad súbita e implacable, dejándola con una montaña de deudas y la promesa vacía de un futuro mejor. Matías había sido el capataz de la hacienda Estrella de la Mañana por más de una década, trabajando para el señor Horacio Valente, un hombre rico y excéntrico, conocido tanto por su fortuna como por su avaricia. Matías, un hombre de principios y lealtad inquebrantable, dedicó su vida al señor Horacio, creyendo ciegamente en sus palabras. Matías, mi querido, eres el único en quien confío. Cuando yo parta, tú y tu familia serán recompensados por su dedicación. No te preocupes por nada, todo estará arreglado. Esas palabras, susurradas en el lecho de muerte del viejo Valente, resonaban en la mente de Aurora como una melodía cruel y distorsionada. El señor Horacio Valente, un solterón sin herederos directos, había fallecido hacía un mes. La lectura del testamento estaba marcada para la semana siguiente, y Aurora, a pesar del dolor por la pérdida de Matías, se aferraba a esa esperanza como a un último hilo de vida. Ella imaginaba una pequeña casa, quizás un pedazo de tierra, lo suficiente para criar a sus hijos con dignidad y honrar la memoria de Matías. Leo y Sofía, ajenos a la profundidad de la angustia de su madre, soñaban con una Navidad sencilla, pero feliz, lejos de la miseria que los rodeaba. La semana pasó arrastrándose, cada día más frío y gris que el anterior. El día de la lectura del testamento, Aurora se puso su mejor vestido, una tela descolorida, pero limpia, y partió hacia el pueblo de Valente, el más cercano, donde se encontraba la oficina del abogado de la familia, el doctor Eliseo Fontes. Leo y Sofía se quedaron con la vecina, doña Clara, una señora de buen corazón que siempre ayudaba como podía. La oficina del doctor Fontes era imponente, con muebles de madera oscura y olor a libros antiguos. Allí, Aurora encontró a los sobrinos de Horacio Valente, el arrogante Ricardo, un hombre de negocios con un traje impecable y una mirada de superioridad. La frívola Patricia, con joyas brillantes y un aire de desdén, y el indolente Gustavo, que apenas podía soltar su teléfono móvil. Ellos eran los únicos parientes vivos del señor Horacio, y la tensión en la sala era palpable. El doctor Fontes, un hombre de mediana edad con gafas en la punta de la nariz, carraspeó y comenzó a leer el testamento con voz monótona. Para Ricardo, la hacienda Estrella de la Mañana, valuada en millones, con todas sus tierras fértiles y ganado. Para Patricia, las cuentas bancarias repletas y la colección de joyas de la familia. Para Gustavo, las inversiones en la bolsa y una casa de veraneo en la playa. Aurora escuchaba,
sintiendo el corazón encogerse, pero aún mantenía una llama de esperanza. ¿Dónde estaba la parte de Matías? ¿Dónde estaba su recompensa? El abogado hizo una pausa, pasó una página y carraspeó. Y finalmente, para la señora Aurora Méndez, viuda de Matías Méndez, en reconocimiento a los 12 años de servicio leal e inestimable de su difunto esposo, el señor Horacio Valente deja en propiedad completa la vieja casa de piedra en el Pico del Halcón, con una extensión de 2 hectáreas de tierra montañosa. Un silencio sepulcral se cernió en la sala por un instante, roto enseguida por la carcajada estridente de Patricia. Ricardo negó con la cabeza con una sonrisa de burla. La casa de piedra. Esa ruina abandonada en medio de la nada. Mi tío la usaba para guardar herramientas viejas y escombros. Gustavo, finalmente, soltó el móvil para mofarse. Eso no vale ni el papel en que está escrito. No tiene agua, no tiene luz. Es solo un montón de piedras cayéndose a pedazos. Aurora sintió que la sangre se le helaba en las venas. La casa de piedra en el Pico del Halcón era una leyenda local, una construcción antigua y aislada, conocida por ser inhabitable y peligrosa. El doctor Fontes le extendió una carpeta con documentos y una llave oxidada. «Puede retirarse, señora Aurora. Los trámites de transferencia ya están iniciados. La propiedad es legalmente suya». Afuera de la oficina, los sobrinos la alcanzaron. Ricardo se paró frente a ella, el olor de su perfume caro mezclándose con el aire frío. «Escuche bien, viuda. No sé qué le metió su marido en la cabeza a mi tío, pero no piense que va a sacar nada más de nosotros. Esa casa es basura. Si intenta reclamar cualquier otra cosa, la vamos a destrozar en los tribunales». Patricia la miró de arriba abajo con desprecio. «Agradezca que le dieron algo y lárguese. Tiene hasta mañana para sacar sus cosas de esa posilga y no se le ocurra llevarse nada que no sea suyo». Gustavo se rió, la misma risa cruel que Aurora había escuchado en la sala. «Disfrute su casa de piedra, Aurora. Espero que pueda vivir allí porque en la hacienda ya no pisa más». Esa noche, Aurora empacó sus pocas pertenencias en 2 maletas viejas. Leo y Sofía la observaban desde el umbral de la pequeña habitación de servicio donde habían vivido por años. «¿Nos vamos, mamá?», preguntó Leo con voz ahogada. «Sí, mi amor, nos vamos». «¿A dónde?». Aurora tragó saliva, sintiendo el peso de la llave oxidada en su bolsillo. No tenía respuesta, solo una ruina en la montaña. «A nuestro nuevo hogar», mintió tratando de sonreír. Pero esa noche, mientras sus hijos dormían, Aurora se sentó en el borde de la cama y rompió en llanto silencioso. 12 años de lealtad, de sacrificio, de noches en vela cuidando a un hombre que, al final, parecía haberla traicionado. Y esa era su recompensa, una casa de piedra que valía menos que las joyas que Patricia había heredado. El día siguiente amaneció con un cielo gris y la promesa de nieve. Aurora y sus hijos tomaron el único autobús que subía por la carretera sinuosa en dirección a las montañas de Sierra Azul. El viaje duró horas, dejando atrás el pueblo y adentrándose en un paisaje cada vez más salvaje y desolado. Los pinos se erguían imponentes, cubiertos por una fina capa de hielo, y el aire se volvía más enrarecido y frío con cada curva. Leo y Sofía miraban por la ventana en silencio, sintiendo el cambio en el aire, en el olor a tierra húmeda y pino. El conductor los dejó en un punto aislado de la carretera, donde apenas un pequeño letrero oxidado indicaba Pico del Halcón, 2 kilómetros. Aurora preguntó a un leñador que pasaba con su carreta sobre la casa de piedra. Él señaló un sendero estrecho y empinado que se perdía entre los árboles. «Por ahí, señora. Pero no hay nada. Solo una vieja construcción que nadie usa desde hace décadas. Es peligroso, más aún con niños».
Con las maletas pesadas y el corazón encogido, Aurora y sus hijos comenzaron a subir el sendero. El viento helado les azotaba los rostros y a cada paso la esperanza disminuía. Sofía gimoteaba de frío y cansancio, y Leo, aunque intentaba ser fuerte, tenía los ojos llorosos. El sendero era traicionero, cubierto de piedras sueltas y raíces expuestas. Y entonces la vieron. Al fondo de una pequeña meseta, entre pinos retorcidos y rocas cubiertas de musgo, se alzaba una construcción baja, de paredes de piedra oscura, con el tejado de pizarra parcialmente derrumbado. Las ventanas no tenían cristales, solo agujeros negros como cuencas vacías. La puerta de madera maciza estaba entreabierta, colgando de una sola bisagra oxidada. Alrededor no había nada más, ni vecinos, ni señal de vida. Solo el silencio opresivo de la montaña y la desolación. Aurora sintió que las piernas le flaqueaban. Aquello no era una casa, era una tumba de piedra, un esqueleto de un pasado olvidado, a punto de desmoronarse. «Mamá», susurró Sofía, con lágrimas rodando por sus mejillas heladas. «¿Aquí vamos a vivir?» Aurora no pudo responder. Se quedó parada en medio del sendero, con la llave oxidada apretada en su puño, mirando esa estructura que parecía burlarse de ella, de sus esperanzas, de todo lo que había sacrificado. El viento sopló con fuerza, haciendo que la puerta torcida golpeara contra el marco con un golpe sordo que resonó en el valle vacío. Y entonces, desde algún lugar profundo dentro de la casa, Aurora escuchó un sonido. No era el viento, ni el crujido de la madera vieja. Era un crujido seco, como si algo pesado se hubiera movido o derrumbado. Los hijos se aferraron a ella, asustados. Aurora dio un paso hacia adelante, el corazón latiéndole desbocado en la garganta. Algo no estaba bien en esa casa. Empujó la puerta con cuidado. La madera, hinchada por la humedad y el tiempo, raspó contra el suelo de tierra batida, levantando una nube de polvo y musgo seco que les hizo toser. La luz tenue del atardecer se filtraba por los agujeros del tejado, creando haces pálidos sobre un interior sombrío y vacío. El olor los golpeó primero. Tierra húmeda, moho y algo más. Un olor dulce y terroso que parecía provenir de las propias piedras. El suelo era de tierra compactada, irregular, con grietas que serpenteaban de un extremo al otro. En el centro había restos de lo que alguna vez fue una mesa, tablones podridos apilados contra una pared. Un viejo colchón sin sábanas ocupaba otro rincón manchado y rasgado, con el relleno de paja amarillenta saliendo por los costados. «Mamá, qué feo huele», gimió Julián, tapándose la nariz. Aurora dejó las maletas junto a la entrada y caminó despacio por la única habitación grande que componía la construcción. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y humedad, con algunas piedras sueltas en varios puntos. Podía ver el mortero desmoronándose entre ellas. En una esquina había una pequeña chimenea de piedra, ennegrecida por el tiempo, con 3 piedras más grandes alrededor, donde alguna vez se encendió fuego. No había baño, no había luz eléctrica, no había agua corriente. Leo se acercó a una de las ventanas sin cristal y miró hacia afuera. El paisaje era el mismo en todas direcciones: pinos, rocas, cielo inmenso y vacío. No se veía un solo vecino. No se escuchaba nada más que el viento silbando entre los huecos de la construcción. «¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí?», preguntó Sofía con voz temblorosa. Aurora quiso responder algo reconfortante, algo que diera esperanza a sus hijos, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se volteó para que no la vieran llorar y caminó hasta la pared del fondo, apoyando la palma de la mano contra la piedra fría y áspera.
12 años. 12 años para esto. Mamá está cansada, mis amores, dijo finalmente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Vamos a acomodarnos como podamos por hoy. Mañana veremos qué hacer. Pasaron la tarde tratando de hacer habitable ese espacio. Aurora barrió la tierra con un manojo de ramas secas que encontró afuera. Leo ayudó a sacar el colchón podrido para el patio, donde lo dejaron bajo el sol. Sofía limpió las piedras de la chimenea mientras Leo juntaba ramas para hacer fuego. Cuando el sol comenzó a bajar, el frío llegó de golpe. Aurora encendió el fuego con dificultad, usando las últimas páginas de un periódico viejo que había en su maleta y los palitos secos que Leo había recogido. Las llamas, pequeñas y temblorosas, apenas calentaban el espacio. Los hijos se sentaron alrededor, envueltos en las 2 cobijas que habían traído, con los estómagos rugiendo de hambre. Aurora había comprado pan y 2 latas de frijoles en la pequeña tienda del pueblo. Calentó los frijoles en una olla abollada que encontró detrás de la casa y repartió el pan entre sus hijos. Comieron en silencio, mirando las llamas, escuchando los crujidos de la madera vieja y el viento que golpeaba las tejas sueltas del tejado. ¿Mañana podemos volver a la ciudad?, preguntó Sofía con la boca llena. No, mi amor, ya no tenemos casa allá. Pero aquí tampoco tenemos casa, dijo Leo con esa lógica aplastante de los niños. Esto es un lugar feo. Aurora tragó saliva sintiendo que se le cerraba el pecho. Es lo que tenemos, y vamos a estar bien, ya verán. Pero cuando la noche cayó por completo, Aurora supo que había mentido. Durmieron los 4 en el suelo, sobre las cobijas extendidas cerca de las brasas moribundas del fuego. El frío se colaba por las grietas de las paredes y por los agujeros del tejado. Aurora abrazó a Sofía contra su pecho, sintiendo cómo temblaba. Leo se acurrucó del otro lado. Ninguno podía dormir bien. Cada vez que el viento soplaba, la casa entera parecía gemir, como si estuviera a punto de venirse abajo. Aurora miró el techo oscuro, donde las estrellas se asomaban por los agujeros de la pizarra. Rezó en silencio, con palabras entrecortadas que apenas formaban sentido. Señor Horacio, ¿por qué me hizo esto? ¿Qué hice para merecer esto? Pero solo el viento le respondió, silbando entre las rendijas. Los días siguientes fueron una batalla constante contra la desesperanza. La Navidad se acercaba, pero la magia de la época parecía haberse olvidado del pico del halcón. Aurora intentó reparar las paredes como pudo. Mezcló tierra con agua en un balde oxidado que encontró en el patio y lo aplicó sobre las grietas más grandes. Pero el mortero nuevo se secaba de forma desigual, cayéndose en pedazos al día siguiente. El tejado goteaba cada vez que pasaba una nube, empapando el suelo y convirtiendo la tierra en lodo pegajoso. Caminó hasta el pueblo de Valente para pedir trabajo. Le dijeron que en la hacienda Estrella de la Mañana, ahora bajo el mando de Ricardo, no había vacantes para ella. En las pocas tiendas del pueblo, las respuestas eran las mismas. No tenemos nada, señora. Las cosas están difíciles. Sin transporte, sin dinero para el autobús, era imposible llegar a ciudades más grandes. Intentó plantar una pequeña huerta en el patio, usando semillas que un hombre del pueblo le regaló por lástima. Pero la tierra era dura como piedra, seca y agrietada. Las pocas semillas que logró enterrar no brotaron. El poco dinero que tenía ahorrado se agotó en 2 semanas. Pan, frijoles, un poco de arroz, velas, nada más. Los hijos adelgazaron. Sofía dejó de preguntar cuándo volverían a la escuela. Leo se volvió callado, distante. Todas las noches, Aurora los abrazaba, sintiendo sus cuerpos pequeños y frágiles, y la culpa la carcomía. Una tarde, mientras Aurora estaba sentada en el patio,
Mirando el horizonte vacío y cubierto de nieve, una camioneta vieja se detuvo frente a la propiedad. Un hombre de unos 70 años, con sombrero de paja y camisa a cuadros, bajó y se acercó caminando despacio. «Buenas tardes, señora», dijo, quitándose el sombrero. «Disculpe la intromisión. Mi nombre es Silvestre. Tengo un pequeño rancho a unos 5 kilómetros de aquí en la ladera». Aurora se puso de pie limpiándose las manos en el delantal sucio. «Buenas tardes». El hombre miró la casa con expresión incómoda, como si no supiera bien cómo decir lo que venía a decir. «Mire, señora, yo conocí al antiguo dueño de esta propiedad, el señor Horacio Valente, hace muchos años. Vine porque quería ver si usted estaría interesada en vender este terreno». Aurora sintió un destello de esperanza. «¿Vender? Claro, podía vender aquello, conseguir algo de dinero, irse a otro lado, empezar de nuevo». «¿Cuánto ofrece?», preguntó con voz temblorosa. Silvestre se rascó la nuca, incómodo. «La tierra aquí no vale mucho, señora. No hay agua cerca. No se puede sembrar bien. La casa está casi perdida». Hizo una pausa. «Le puedo ofrecer 20,000 monedas de plata». A Aurora se le cayó el alma a los pies. 20,000 monedas de plata no era nada. Apenas le alcanzaría para alquilar una habitación en la ciudad por unos meses. ¿Y después qué? Volvería a estar en la calle, sin trabajo, sin referencias, con 2 hijos que alimentar. «Déjeme pensarlo», murmuró. Silvestre asintió. Le dejó un papel con un número de teléfono y se fue. Aurora volvió a entrar en la casa. Los hijos estaban sentados en el suelo, jugando con piedras que habían pintado con ceniza del fuego. Se veían sucios, cansados, tristes. Ya no parecían niños, parecían sombras. Esa noche, después de acostarlos, Aurora se quedó despierta, mirando las paredes de piedra. Las odiaba. Odiaba cada grieta, cada pedazo que se caía, cada gota que filtraba el tejado. Odiaba al señor Horacio por haberle dado esa miseria como pago. Odiaba a los sobrinos por haberla humillado. Se odiaba a sí misma por haber confiado, por haber creído que la lealtad significaba algo. Se levantó y caminó hasta la pared del fondo, donde la piedra estaba más agrietada. Apoyó la frente contra ella, sintiendo la frialdad áspera contra su piel. «¿Qué hice mal?», susurró. «¿Qué hice mal para terminar así?». Y entonces, justo en ese momento, la pared crujió. No fue un crujido normal, de madera vieja o de casa asentándose. Fue un sonido profundo, como si algo dentro de la pared se hubiera movido. Aurora dio un paso hacia atrás, el corazón latiéndole rápido. Miró la grieta frente a ella. Era más grande de lo que recordaba y parecía diferente, como si estuviera hueca por detrás. Extendió la mano con cuidado y tocó el borde de la grieta. Un pedazo de mortero se desprendió, cayendo al suelo con un golpe seco. Detrás de la piedra exterior, en lugar de las piedras y el mortero que esperaba ver, había un agujero oscuro. Aurora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se arrodilló, acercando la vela que había dejado en el suelo. La luz temblorosa iluminó el interior de la pared, y allí, en la oscuridad, brilló algo metálico. Aurora acercó más la vela, con la mano temblándole tanto que la llama danzaba, proyectando sombras erráticas en las paredes. El agujero en la piedra era más profundo de lo que parecía y allí, encajado entre las piedras y el mortero endurecido, había algo rectangular, oscuro, cubierto de polvo y telarañas. Metió los dedos con cuidado, sintiendo el metal frío y oxidado. Tiró despacio, pero lo que sea que estuviera allí dentro estaba bien sujeto. Tuvo que arrancar más pedazos de mortero, agrandando la grieta hasta que pudo meter la mano completa.
El objeto cedió con un chirrido seco. Aurora lo sacó, sosteniéndolo contra su pecho mientras se sentaba en el suelo de tierra. Era una caja de metal del tamaño de una caja de zapatos, completamente oxidada en las esquinas, con una cerradura antigua sin llave. Pesaba mucho más de lo que esperaba. El corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Miró hacia donde dormían sus hijos, acurrucados bajo las cobijas. Seguían inmóviles, perdidos en el sueño profundo del agotamiento. Aurora llevó la caja hasta la chimenea, donde las brasas del fuego aún daban algo de luz. La dejó sobre una piedra y buscó entre sus cosas hasta encontrar una navaja vieja de Matías. Metió la punta en la cerradura oxidada y empujó con fuerza. La cerradura era antigua, frágil. Al tercer intento se rompió con un chasquido metálico. Abrió la tapa despacio y se quedó sin aliento. Dentro había monedas, muchas monedas, algunas amarillentas y antiguas, de denominaciones que ya no se usaban, pero también había monedas más nuevas, brillantes, envueltas en pequeños sacos de cuero que se habían vuelto quebradizos. Debajo de las monedas, envueltas en un paño oscuro, había joyas, anillos de oro, un collar con piedras que brillaban a la luz del fuego, pendientes con incrustaciones que parecían antiguas. Y en el fondo de la caja, doblada varias veces, había una hoja de papel grueso, amarillenta por el tiempo. Aurora tomó el papel con manos temblorosas y lo desdobló con cuidado. La tinta estaba descolorida en algunos lugares, pero aún se podía leer. Era una carta escrita a mano con la letra firme, pero ya un poco temblorosa, del señor Horacio Valente. «Querida Aurora», comenzaba. Aurora sintió las lágrimas quemarle los ojos antes de poder leer la segunda línea. «Si estás leyendo esto, es porque no vendiste la casa, es porque te mantuviste firme, intentando repararla, demostrando la humildad y la perseverancia que siempre vi en Matías y en ti. Yo sabía que harías eso. Te conozco mejor de lo que crees». La voz del señor Horacio parecía resonar en las palabras, directa y sin rodeos. «Mis sobrinos son buitres, Aurora. Lo supe desde que eran jóvenes. Nunca me visitaron por amor, nunca se preocuparon por mí. Solo querían mi dinero, mis propiedades, todo lo que pudieran arrancarme. Si hubiera dejado dinero en el banco, ellos habrían encontrado la forma de quitártelo con abogados y artimañas. Si les hubiera dado la hacienda, te habrían echado el mismo día». Aurora leía con las lágrimas rodando por sus mejillas, empañando las palabras. «Esta casa de piedra fue donde nací, Aurora. Aquí vivió mi madre y mi abuelo antes que ella. Es la casa más antigua de la familia Valente, construida con las propias manos de mis antepasados. Era una familia humilde de mineros que trabajaban el oro en las montañas de Sierra Azul, cuando aún había vetas ricas. Cuando me casé y me fui a la hacienda, guardé esta casa como un secreto. Nunca la vendí, nunca la mencioné a mis sobrinos. Este lugar era mi refugio, el único pedazo de mi vida que ellos no podían tocar». La carta continuaba con letra más temblorosa, como si el señor Horacio hubiera estado muy enfermo cuando la escribió. «Durante años, guardé aquí lo que realmente importaba. No es solo esta caja, Aurora. Hay más, mucho más. El oro que heredé de mi familia, las joyas que nunca usé, el dinero que fui ahorrando sin que mis sobrinos lo supieran. Todo está en estas paredes, escondido entre las piedras, lejos de sus ojos codiciosos. El valor de lo que hay aquí es 10 veces lo que vale la hacienda Estrella de la Mañana, quizás más». Aurora dejó de respirar. Miró las paredes a su alrededor, las grietas, las piedras sueltas. ¿Cuánto más había escondido allí? «Todo es tuyo, Aurora. Cada moneda, cada joya, cada gramo de oro te lo mereces. Matías me cuidó cuando nadie más lo hizo. Tú me diste compañía cuando el mundo me había olvidado.
Ustedes dejaron a sus hijos para atender mis caprichos de viejo amargado. Esta es mi forma de pagarles y de asegurar que mis sobrinos no se queden con nada más que lo necesario. La carta terminaba con unas últimas líneas escritas con trazo más firme, como si el señor Horacio hubiera recuperado fuerzas para escribirlas. No seas tonta, Aurora. No les digas nada. No confíes en nadie. Saca todo con cuidado y úsalo para darles una buena vida a tus hijos. Ellos sí merecen un futuro. Los míos ya tuvieron el suyo y lo desperdiciaron. Adiós, mi querida. Que Dios te bendiga. Horacio Valente. Aurora dobló la carta y la apretó contra su pecho, sollozando en silencio. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo parecido a la redención. El señor Horacio no la había traicionado. Al contrario, él le había dado lo único que sus sobrinos no podrían arrebatarle: un secreto. Pero el alivio duró poco. Aurora miró la caja de metal, luego las paredes agrietadas, y sintió que el peso de la situación caía sobre ella como una losa. Si había más escondido en esas paredes, ¿cómo iba a sacarlo sin que nadie se diera cuenta? ¿Y si alguien venía y la veía rompiendo las paredes? ¿Y si los sobrinos del señor Horacio sospechaban algo? Guardó la caja debajo de las cobijas donde dormía, cubriéndola con su cuerpo. No durmió el resto de la noche. Se quedó despierta, escuchando cada sonido del viento, cada crujido de la madera, cada ladrido distante de un perro. Al amanecer, los hijos se despertaron. Leo bostezó y se estiró frotándose los ojos. Sofía salió al patio para orinar detrás de un arbusto. Leo se acurrucó contra Aurora, aún medio dormido. ¿Tienes hambre, mi amor?, preguntó Aurora, acariciándole el cabello enmarañado. Leo asintió sin abrir los ojos. Aurora se levantó, escondiendo la caja detrás de unas piedras apiladas en una esquina, cubriéndola con trapos viejos. Preparó lo último que les quedaba, un poco de arroz aguado y medio pan duro. Los hijos comieron en silencio, con los ojos perdidos, acostumbrados ya al hambre. Después del desayuno, Aurora mandó a los hijos a jugar afuera, cerca de la casa, pero con la instrucción de no alejarse. Necesitaba pensar. Necesitaba revisar las paredes sin que ellos preguntaran qué estaba haciendo. Comenzó por la pared donde había encontrado la primera caja. Golpeó suavemente con los nudillos en diferentes puntos, escuchando. En algunos lugares el sonido era sólido, denso, pero en otros sonaba hueco, vacío. Eligió una sección que sonaba especialmente hueca, cerca del suelo, y comenzó a arrancar el mortero con las manos. La capa exterior era dura, pero por detrás estaba más suelta. Sacó pedazos grandes que se desmoronaban entre sus dedos, y allí, en el agujero, había otra caja, más pequeña que la primera, pero igualmente pesada. La abrió con el corazón latiéndole salvajemente. Más monedas, más joyas, y algo envuelto en papel de periódico viejo, pequeñas barras de oro antiguas, brillantes incluso bajo la capa de polvo. Aurora soltó una risa nerviosa, casi histérica, que no podía controlar. Había más, mucho más. El señor Horacio no había mentido. Pasó las siguientes 2 horas revisando cada pared, golpeando, escuchando, arrancando mortero en los puntos que sonaban huecos. Encontró 4 cajas más. Algunas contenían monedas, otras joyas envueltas en paños. Una tenía documentos viejos, escrituras de propiedades que Aurora no entendía bien, pero que parecían importantes. Y en la última, en el fondo del agujero más grande, había pequeños lingotes de oro envueltos en tela encerada. Cuando terminó, había un montón de cajas y objetos apilados en el centro de la habitación. Aurora se sentó en el suelo, rodeada de todo aquello,
intentando procesar lo que acababa de encontrar. Era rica, o al menos tenía lo suficiente para cambiar su vida, para dar educación a sus hijos, para comprar una casa de verdad, para no volver a pasar hambre nunca más. Pero entonces escuchó el sonido de un motor acercándose. Se levantó de un salto y corrió a la ventana sin cristal. Una camioneta negra nueva avanzaba por el sendero de tierra, levantando una nube de polvo. No era la camioneta vieja de Silvestre. Era otra, más grande, más cara. Aurora sintió que la sangre se le helaba. Reconoció esa camioneta. La había visto estacionada frente a la Hacienda Estrella de la Mañana. Era de Ricardo, el sobrino mayor del señor Horacio. Venía directo hacia la casa. Aurora corrió al centro de la habitación, donde estaban apiladas todas las cajas. Sus manos temblaban tanto que apenas podía agarrarlas. Tomó la primera, luego la segunda, buscando desesperada un lugar donde esconderlas. El armario de la chimenea estaba roto. Debajo del colchón era demasiado obvio. El motor de la camioneta se acercaba más, rugiendo por el sendero irregular. «¡Hijos!», gritó hacia la puerta. «¡Entren! ¡Rápido!». Leo y Sofía entraron corriendo, con los ojos desorbitados por el tono urgente de su madre. Aurora ya estaba arrodillada junto a la pared del fondo, empujando las cajas dentro de los agujeros que había abierto, cubriéndolas de nuevo con pedazos de mortero suelto, con trapos, con lo que encontraba a mano. Sus dedos sangraban de tanto raspar la piedra. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Sofía asustada. «Nada, mi amor. Ayúdenme rápido. Tomen esos trapos y cúbranlos». Los hijos obedecieron sin entender, apilando los trapos viejos sobre los montículos de mortero fresco que Aurora había amontonado para tapar los agujeros. Quedó mal. Se notaba que había movido cosas, pero no había tiempo para más. La camioneta se detuvo afuera con un chirrido de frenos. Aurora se limpió las manos en el delantal y salió al patio, cerrando la puerta detrás de sí. El corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en los oídos. Ricardo bajó de la camioneta con gafas de sol oscuras y una camisa blanca impecable que contrastaba con el polvo del sendero. Detrás de él bajó otro hombre más joven, con traje y maletín. Parecía abogado. «Vaya, vaya», dijo Ricardo, quitándose las gafas y mirando la casa con una sonrisa desdeñosa. «Así que viniste al basurero. Pensé que tendrías algo de dignidad y venderías esto de inmediato». Aurora se cruzó de brazos, intentando controlar el temblor en sus manos. «¿Qué quiere, señor Ricardo?». Él caminó despacio alrededor del patio, mirando las paredes agrietadas, el tejado oxidado, los arbustos secos. El otro hombre lo seguía en silencio, tomando notas en una libreta. «Vengo a hacerte un favor, Aurora, un gran favor». Se paró frente a ella con las manos en los bolsillos. «Sé que esto no vale nada. Sé que estás pasando hambre aquí. Mis hermanos y yo hemos estado hablando y sentimos lástima por ti». La palabra lástima sonó como un insulto. «No necesito su lástima». Ricardo sonrió, pero fue una sonrisa fría. «Claro que la necesitas. Mira esto. No tienes agua, no tienes luz, no tienes cómo mantener a tus hijos. ¿Cuánto tiempo crees que vas a aguantar aquí? ¿Un mes? ¿2? Hizo una pausa. «Voy a comprar el terreno. 50,000 monedas de plata es más de lo que vale, créeme». Aurora apretó los puños. 50,000 monedas de plata. Para él era calderilla. Para ella, antes de encontrar las cajas, habría sido una fortuna, pero ahora no está en venta. Ricardo arqueó las cejas, sorprendido. Luego soltó una risa corta. «¿Perdón?» «Dije que no está en venta. Esta casa es mía. Su tío me la dejó a mí y me voy a quedar aquí». El rostro de Ricardo se endureció. Se acercó un paso
invadiendo su espacio, mirándola de arriba a abajo con ojos fríos. Escucha bien, Aurora. No sé qué te metió, mi tío, en la cabeza, pero esto no es caridad, esto es negocio. Si no vendes ahora, vas a terminar rogando que alguien compre esto por 10.000 monedas de plata, y para entonces yo ya no estaré interesado. Aurora sostuvo su mirada, aunque sentía las piernas temblarle. Suélteme. Ricardo la soltó con un empujón. Aurora se tambaleó hacia atrás, pero no cayó. Adentro, escuchó a Sofía empezar a llorar. El hombre del maletín carraspeó, incómodo. Señor Valente, quizás deberíamos... Cállate, cortó Ricardo sin mirarlo. Volvió su atención a Aurora. Tienes una semana para pensarlo. Después de eso, voy a iniciar los trámites legales para anular el testamento y te garantizo que voy a ganar. Yo siempre gano. Caminó hacia su camioneta, pero antes de subir, se detuvo y miró la casa de nuevo. Sus ojos recorrieron las paredes, el tejado, como si estuviera evaluando algo. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo de repente. Mi tío odiaba este lugar. Nunca entendí por qué no lo vendió. Decía que tenía recuerdos, pero era un viejo sentimental y ridículo. Subió a la camioneta. Una semana, Aurora, piénsalo bien. El motor rugió y la camioneta dio la vuelta, alejándose por el sendero de tierra y dejando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Aurora entró en la casa con las piernas temblándole. Los hijos estaban sentados en el suelo, asustados. Sofía abrazaba a Leo, que sollozaba contra su hombro. Leo miraba hacia la puerta con los puños cerrados, como si quisiera pelear, pero no supiera cómo. ¿Quién era, mamá?, preguntó Sofía. Nadie importante, mi amor. Ya se fue. Pero Aurora sabía que eso no era verdad. Ricardo no era de los que se rendían fácilmente, y si empezaba a investigar, si contrataba abogados, si hacía preguntas sobre la casa y sobre lo que el señor Horacio había dejado en el testamento, no. Tenía que ser inteligente, tenía que sacar todo el tesoro de las paredes y esconderlo en otro lugar antes de que él regresara, y tenía que hacerlo rápido, sin llamar la atención. Pasó el resto del día sacando las cajas de los agujeros y buscando un lugar mejor donde esconderlas. Terminó enterrándolas en el patio trasero, debajo de un pino seco, marcando el lugar con 3 piedras blancas. No era perfecto, pero era mejor que dejarlas dentro de la casa. Al día siguiente, caminó hasta el pueblo para usar el teléfono público. Llamó al doctor Eliseo Fontes. «Señora Aurora», dijo el abogado con tono sorprendido. «¿Cómo está? ¿Todo bien con la propiedad?» «Doctor, necesito preguntarle algo. ¿Es verdad que Ricardo Valente puede anular el testamento?» Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Él le dijo eso. «Vino ayer. Me amenazó. Dijo que iba a demostrar que el señor Horacio no estaba en sus cabales cuando lo firmó». El doctor Fontes suspiró. «Señora Aurora, el testamento del señor Horacio Valente es sólido. Fue redactado con todas las formalidades legales, con testigos, con evaluación médica. Él estaba completamente consciente de lo que hacía. Ricardo puede intentar impugnarlo, pero le costará mucho dinero y muy probablemente perderá». «¿Muy probablemente? ¿No está seguro?» Otra pausa. «En derecho nunca hay certezas absolutas, señora, pero usted tiene un 90% de probabilidades a su favor. Esa propiedad es legalmente suya». Aurora agradeció y colgó, pero no se sintió tranquila. 90% no era 100%. Y Ricardo tenía dinero, contactos, abogados caros. Ella no tenía nada más que una casa de piedra y un secreto enterrado bajo un árbol. Los días siguientes los pasó en constante alerta. Cada vez que escuchaba un motor en el sendero, su corazón se aceleraba. Cada vez que veía polvo en el horizonte,
Salía al patio para ver quién venía, pero Ricardo no regresó. En cambio, llegó alguien más. Era una tarde fría de mediados de diciembre, cuando Aurora vio a un hombre caminando por el sendero, cargando una mochila pesada y un bastón. Era mayor, de unos 70 años, con la piel curtida por el sol y un sombrero deshilachado que parecía tener décadas de 1900 uso. Se detuvo frente a la casa y se quitó el sombrero, limpiándose el sudor de la frente. «Buenas tardes, señora», dijo con voz ronca pero amable. «Disculpe la intromisión. Mi nombre es Silvestre. Vivo en el rancho de abajo». Señaló hacia el sur. «Pasaba por aquí y vi humo. Hace años que nadie vive en esta casa. ¿Es usted la nueva por aquí?» Aurora asintió, desconfiada. «Sí, la casa es mía ahora». Silvestre miró las paredes, el tejado y asintió despacio. «Ah, ya veo. Así que usted es la que heredó del señor Horacio». Él la miró con ojos cansados pero penetrantes. Él fue un buen hombre a su manera, difícil, pero bueno. ¿Usted lo conoció? «Claro. Nací en este valle. Conocí a su familia desde que era niño. Su abuelo, el viejo Eloy, era minero. Trabajó en las minas de oro aquí cerca». Sonrió con nostalgia. «Esta casa tiene historia, señora. Mucha historia». Aurora sintió un escalofrío. El viejo seguía mirando las paredes como si pudiera ver a través de ellas. «Sabe», continuó Silvestre, ajustándose la mochila, «hubo una época en que esta casa era de las más ricas del valle. La familia del señor Horacio trabajaba el oro. Había una mina pequeña en las sierras, nada grande, pero suficiente para vivir bien». Hizo una pausa. «Cuando las minas se agotaron y el oro se acabó, todos se fueron. Pero dicen que la familia nunca vendió el oro que juntaron, que lo guardaron para tiempos difíciles». Aurora sintió la boca seca. «¿Guardaron el oro?». Silvestre la miró con una sonrisa extraña. «Eso dicen, pero son solo historias de viejos, ¿no es así?». Se puso el sombrero de nuevo. «En fin, solo venía a presentarme. Si necesita algo, agua o ayuda con las reparaciones, avíseme. No me gusta ver a una familia pasando necesidad». Dio media vuelta y comenzó a alejarse. Aurora lo llamó. «Señor Silvestre, espere. ¿Alguien más sabe de esas historias del oro?». El viejo se detuvo sin volverse. «Todo el pueblo las conoce, señora. Son leyendas viejas. Nadie les presta atención». Se volteó para mirarla por encima del hombro. «Pero si yo fuera usted, tendría cuidado con quién las cuenta. Hay gente que mata por menos que eso». Y se fue, dejando a Aurora parada en medio del patio, con el viento levantando polvo a su alrededor. Esa noche, Aurora no pudo dormir. Las palabras de Silvestre le daban vueltas en la cabeza. Todo el pueblo las conoce. Si Ricardo descubría esas historias, si empezaba a hacer preguntas, si sospechaba que había algo valioso en la casa, se levantó en silencio y salió al patio. Caminó hasta el pino donde había enterrado las cajas y se arrodilló, tocando la tierra removida. Necesitaba un plan. Necesitaba sacar el tesoro de allí, venderlo poco a poco en otro lugar sin llamar la atención. Pero entonces escuchó algo, un ruido en la carretera, motores, más de uno, acercándose rápido. Aurora se puso de pie con el corazón desbocado. No eran luces de faros, eran faros apagados, vehículos avanzando en la oscuridad, y se dirigían directo hacia la casa. Aurora corrió hacia la casa. El polvo que levantaban los vehículos ya era visible en la oscuridad, como una nube fantasmal que avanzaba por el sendero de tierra. No había tiempo para pensar, solo para actuar. «¡Hijo!», gritó al entrar. «Despiértense ahora». Sofía se incorporó de inmediato, con los ojos desorbitados. Leo gemía confuso, aún atrapado en el sueño. «Mamá, ¿qué está pasando?», susurró Sofía.
Salgan por la ventana de atrás, corran hacia los pinos, no hagan ruido, no paren hasta que yo los llame. Pero ahora, Sofía. La niña obedeció, ayudó a Leo a levantarse, cargó a Sofía medio dormida, y los tres salieron por el agujero de la ventana trasera, desapareciendo en la oscuridad del patio. Aurora escuchó sus pasos, alejándose entre los arbustos secos. Se quedó sola en la casa, con el corazón latiéndole salvajemente. Agarró un trozo de madera gruesa que usaba para remover el fuego y se apostó junto a la puerta, apretándolo con ambas manos. Las luces de los vehículos iluminaron las paredes exteriores. Aurora escuchó las puertas abrirse, pasos sobre la tierra, voces bajas. «Está oscuro. Seguro que alguien vive aquí. La camioneta del patrón la vio hace 3 días. Hay ropa tendida ahí atrás. Alguien está, pues toquen, no sean...» Alguien golpeó la puerta con el puño. 3 golpes secos que hicieron vibrar la madera podrida. «Señora, abra, solo queremos hablar». Aurora no respondió. Apretó más el trozo de madera, sintiendo las astillas clavándose en sus palmas. Otro golpe más fuerte. «Sabemos que está ahí. Abra la puerta o la vamos a tirar». Silencio. Y entonces un golpe brutal que hizo crujir las bisagras. La puerta se abrió de un empujón y 3 hombres entraron en tropel, iluminando con linternas que cegaron a Aurora. El primero era un hombre corpulento, con camiseta negra y gorra. El segundo era más delgado, nervioso, con tatuajes en los brazos. El tercero se quedó en la entrada, más alto que los otros 2, con una cadena gruesa colgando del cuello. «Ahí está», dijo el de la gorra, apuntándola con la linterna. «Sola. ¿Dónde están los mocosos?» «Fuera de aquí», respondió Aurora con voz firme, aunque temblaba por dentro. «¿Qué quieren?» El hombre de los tatuajes se rió. «¿Qué queremos?» «Lo mismo que todo el mundo, señora. El oro». Aurora sintió que la sangre se le helaba. No podía ser. ¿Cómo sabían? ¿Quién se lo dijo? El de la gorra caminó por la habitación, iluminando las paredes, el suelo de tierra, los agujeros donde Aurora había arrancado el mortero. «Mira esto», dijo con una sonrisa torcida. «Ya empezó a buscar». «¿Encontró algo, señora? ¿O todavía está todo enterrado?» «No sé de qué hablan». El tercer hombre, el grande de la cadena, entró despacio y cerró la puerta detrás de sí. Tenía una voz profunda, tranquila, que daba más miedo que los gritos. «No nos tome por tontos. Todo el pueblo sabe las historias de esta casa. Oro de la familia Valente, guardado por generaciones. El viejo Silvestre tiene la boca grande. Contó a medio bar que había una viuda nueva en la casa buscando entre las paredes. Se acercó más. Así que díganos dónde está. Nos lo llevamos. Nos vamos, si nadie sale lastimado». Aurora retrocedió hasta quedar contra la pared. Apretó el trozo de madera con más fuerza. «No hay nada aquí, solo piedra y basura. Pueden revisar todo lo que quieran». El de los tatuajes se acercó a una de las paredes y comenzó a golpearla con un martillo que sacó de su cinturón. El mortero se desmoronaba bajo los golpes, cayendo en pedazos grandes. Metió la mano en el agujero que había abierto, revolviendo entre las piedras sueltas. «Aquí no hay nada», gruñó. «Prueba del otro lado», dijo el de la gorra. Comenzaron a destrozar las paredes metódicamente, abriendo agujeros por todas partes, arrancando el mortero con las manos, con herramientas, con lo que fuera. Aurora los miraba con impotencia, rezando en silencio para que no encontraran nada. Todo estaba enterrado afuera. Todo estaba a salvo. Pasaron 20 minutos demoliendo el interior de la casa. Las paredes quedaron llenas de agujeros. El suelo estaba cubierto de pedazos de mortero, pero no encontraron nada. El de la cadena se volteó hacia Aurora, con el rostro oscurecido por la frustración. «Última oportunidad, señora». «¿Dónde está?»
Les dije que no hay nada. El hombre se acercó despacio hasta quedar a centímetros de ella. Aurora podía oler su aliento agrio y caliente. ¿Sabe qué pasa con la gente que nos miente?, susurró. Terminan muy mal. No me importa lo que hagan conmigo, dijo Aurora, sosteniendo su mirada. Pero si le tocan un pelo a mis hijos, les juro que... ¿Qué?, interrumpió el hombre con una sonrisa cruel. ¿Qué va a hacer, señora? ¿Pegarnos con su palito? Le quitó el trozo de madera de las manos con un movimiento brusco y lo tiró al suelo. Luego la agarró del brazo y la arrastró hacia afuera. Vamos a buscar afuera. Si está enterrado, lo vamos a encontrar. Y si no coopera, vamos a buscar también a sus hijos. Aurora forcejeó, pero el hombre era demasiado fuerte. La sacó al patio donde los otros dos ya estaban iluminando el terreno con sus linternas. El de los tatuajes pateó las piedras, movió los arbustos, inspeccionó cada rincón, y entonces se detuvo frente al pino. «Miren aquí», dijo agachándose. «La tierra está removida, fresca». Aurora sintió que se le paraba el corazón. El hombre comenzó a escarbar con las manos. Los otros dos se unieron, cavando rápido, aventando la tierra a los lados. No tardaron ni 5 minutos en encontrar la primera caja. «¡Aquí está!», gritó el de los tatuajes, sacándola con esfuerzo. Lo sabía, lo sabía. Abrieron la caja allí mismo. El brillo del oro y las joyas iluminó sus rostros codiciosos. Se rieron, se dieron palmadas en la espalda, comenzaron a sacar más cajas, una tras otra. Aurora cayó de rodillas en la tierra. Había perdido todo lo que el señor Horacio le había dejado. Todo lo que podría haber salvado a sus hijos estaba siendo robado frente a sus ojos. «Llévenlo todo al coche», ordenó el de la cadena. «Rápido, antes de que alguien pase». Pero entonces desde el sendero llegó el sonido de otro vehículo. Luces, faros potentes que iluminaron todo el terreno. Los 3 hombres se congelaron. El de la cadena sacó un cuchillo de su cinturón. «¿Quién diablos es?». Una camioneta de la policía rural se detuvo frente a la casa. 2 hombres bajaron con uniformes y linternas. Uno de ellos era más viejo, con bigote gris y una placa que brillaba bajo la luz de la luna. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme. El de la cadena escondió el cuchillo y sonrió tratando de parecer tranquilo. «Nada, oficial. Solo estamos ayudando a la señora a buscar unas cosas que perdió». El policía miró las cajas abiertas, el oro esparcido, los agujeros en la tierra. Luego miró a Aurora todavía de rodillas con lágrimas en los ojos. «¿Es cierto eso, señora?». Aurora negó con la cabeza. «Están robando. Vinieron por la fuerza. Destrozaron mi casa. Se están llevando todo». El policía más joven puso la mano en su arma. «Ustedes 3, contra la pared, ahora». El de la cadena dio un paso atrás, evaluando la situación. Por un momento, Aurora pensó que iban a pelear, pero entonces el hombre levantó las manos lentamente. «Tranquilo, oficial, no queremos problemas. Demasiado tarde para eso. Manos contra la camioneta». Los 3 fueron esposados uno por uno, mientras el policía más viejo ayudaba a Aurora a levantarse. «¿Está bien, señora? ¿Le hicieron daño?» «Mis hijos», susurró Aurora, «están escondidos en los pinos». El policía llamó hacia la oscuridad. Leo salió primero, cargando a Sofía. Ambos temblaban. Aurora corrió hacia ellos y los abrazó con todas sus fuerzas. «¿Cómo supieron que veníamos?», preguntó el de la cadena desde la camioneta, con rabia en la voz. El policía viejo sonrió. «El señor Silvestre llamó a la comandancia hace una hora. Dijo que había visto gente sospechosa rondando. Dijo que la señora nueva podría estar en peligro». Miró a Aurora. «Ese viejo habla mucho,
pero también cuida a los suyos. Aurora sintió que las piernas le flaqueaban. Silvestre, el viejo que parecía solo un chismoso del pueblo, la había salvado. Los policías se llevaron a los 3 hombres. Antes de irse, el oficial mayor se acercó a Aurora. «Señora, esto no se va a quedar así. Estos tipos van a hablar, van a decir que ustedes tienen oro escondido y va a venir más gente, gente peor». Hizo una pausa. «Mi consejo, saque todo lo valioso de aquí. Escóndalo en un banco, con un notario, donde sea, pero no lo deje en esta casa, no es seguro». Aurora asintió, todavía en shock. Los policías se fueron. El silencio volvió al valle. Aurora y sus hijos se quedaron solos en el patio, rodeados de tierra, removida y cajas abiertas. «Mamá», dijo Sofía con voz pequeña, «¿qué vamos a hacer?». Aurora miró las cajas, luego la casa destruida, luego el horizonte donde el sol comenzaba a asomar entre las montañas. «Vamos a terminar lo que empezamos», dijo con voz firme. «Vamos a sacar todo de aquí y vamos a empezar de nuevo, pero esta vez lo haremos bien». Pasaron todo el día siguiente recogiendo las cajas, limpiándolas, inventariando lo que había. Aurora contó 6 cajas en total, más los lingotes de oro y las joyas sueltas. No sabía exactamente cuánto valía todo, pero era más dinero del que había visto en toda su vida. Al atardecer, mientras los hijos dormían agotados, Aurora se sentó en el patio con las cajas frente a ella. Necesitaba un plan. Necesitaba proteger a sus hijos. Necesitaba... El sonido de un motor la sacó de sus pensamientos. Otra camioneta. Esta vez sí reconoció el rugido del motor. Era Ricardo, venía de nuevo y esta vez no venía solo. Ricardo bajó de la camioneta, seguido por 2 hombres de traje. Uno cargaba una carpeta gruesa, el otro tenía una cámara profesional colgada del cuello. Venían preparados. Aurora se puso de pie, colocándose entre ellos y la casa. Los hijos seguían dormidos adentro. Las cajas estaban apiladas junto a la pared trasera, cubiertas con lonas viejas. «Aurora», dijo Ricardo con una sonrisa falsa. «Qué sorpresa encontrarte todavía aquí. Pensé que ya habrías huido después del incidente de anoche». Así que ya sabía, por supuesto que sabía. Probablemente tenía contactos en la policía, gente que le pasaba información. «¿Qué quiere ahora?», preguntó Aurora, cruzándose de brazos. Ricardo caminó alrededor del patio, observando los agujeros en la tierra, las paredes destruidas de la casa, el desorden. «Vengo a ofrecerte una salida. Anoche vinieron ladrones, te atacaron, destruyeron tu casa». Hizo una pausa dramática. «Es evidente que este lugar no es seguro para ti y tus hijos. Sería terrible que algo peor pasara». El hombre de la carpeta se acercó. «Señora Méndez, soy el doctor Tavares, representante legal de la familia Valente. Traemos una propuesta formal». Abrió la carpeta y sacó unos documentos. 100,000 monedas de plata por la propiedad completa. Transferencia inmediata. Puede firmar ahora mismo y mañana tiene el dinero en su cuenta. «¿Y si no firmo qué?», preguntó Aurora. Ricardo se quitó las gafas de sol. Sus ojos eran fríos como el hielo. «Entonces empezamos el proceso legal para anular el testamento. Y créeme, Aurora, voy a ganar. Tengo testigos que dirán que mi tío estaba senil. Tengo médicos que van a cuestionar su capacidad mental. Tengo los recursos para arrastrarte por los tribunales durante años», sonrió. «Y mientras tanto, tú y tus hijos van a seguir aquí en este basurero, sin agua, sin luz, sin futuro. ¿Cuánto tiempo crees que van a aguantar?» El hombre de la cámara comenzó a tomar fotos de la casa destruida, de las paredes con agujeros, del tejado oxidado. Evidencia para el juicio.
Aurora sintió la rabia hervir en su pecho. Este hombre y sus hermanos habían abandonado a su tío durante años. Nunca lo visitaron, nunca se preocuparon por él. Y ahora querían robarle lo último que él había dejado, la única forma que tuvo de recompensar a quien sí estuvo allí. No, dijo Aurora con voz firme. No voy a vender y no me voy a ir. El rostro de Ricardo se endureció. Entonces, te vas a arrepentir. ¿Vas a qué? Interrumpió una voz detrás de ellos. Todos se voltearon. El doctor Eliseo Fontes estaba parado junto a otra camioneta que Aurora no había escuchado llegar. El abogado caminó hacia ellos con un portafolio bajo el brazo y expresión seria. «Doctor Fontes», dijo Ricardo con sorpresa, «¿qué hace aquí?» «La señora Aurora me llamó ayer. Me preocupé cuando me contó sobre su visita amenazante». Miró a los dos hombres de traje. «Doctor Tavares, qué coincidencia verlo aquí acosando a mi clienta con ofertas intimidatorias». Tavares carraspeó incómodo. «Simplemente estamos presentando una oferta comercial legítima, una oferta que viene acompañada de amenazas legales e intimidación», respondió Fontes. Abrió su portafolio y sacó unos documentos. «Pero ya que estamos todos aquí, permítanme recordarles algunos hechos. 1. El testamento del señor Horacio Valente fue redactado 3 años antes de su muerte, cuando estaba completamente lúcido. 2. Fue evaluado por 2 médicos independientes que certificaron su capacidad mental. 3. Fue firmado ante notario con 4 testigos presentes. 4. Dejó grabado un video explicando sus razones, el cual está bajo custodia notarial. Miró a Ricardo directo a los ojos. Cualquier intento de impugnar ese testamento será rechazado inmediatamente. Y si continúan acosando a la señora Aurora, presentaré cargos por intimidación y amenazas. Ricardo apretó los puños. Su rostro se había puesto rojo. Ese testamento es una burla. Mi tío nos humilló a nosotros, sus sobrinos, para darle un terreno de basura a una empleada. Su tío les dejó una hacienda de millones de monedas de plata, un apartamento, un rancho, inversiones y joyas, respondió Fontes con voz glacial. No fueron humillados, fueron generosamente recompensados por ser sus sobrinos. A pesar de que nunca se comportaron como tales, hizo una pausa. Y si tanto les molesta que la señora Aurora haya recibido esta propiedad, pregúntense por qué su tío sintió que ella merecía más consideración que ustedes. El silencio que siguió fue pesado, incómodo. El hombre de la cámara dejó de tomar fotos. Tavares guardó sus documentos. Ricardo miraba a Aurora con un odio puro que le helaba la sangre. «Esto no termina aquí», dijo entre dientes. «Sí, termina», respondió Fontes. «Y si vuelven a molestar a mi clienta, no solo presentaré cargos, también me aseguraré de que todo el mundo sepa cómo los sobrinos de Horacio Valente trataron a la única persona que cuidó de su tío hasta el final. Valente es un pueblo pequeño, señor Valente. Las reputaciones se arruinan rápido». Ricardo subió a su camioneta sin decir otra palabra. Los 2 hombres de traje lo siguieron. El motor rugió y se alejaron a toda velocidad, levantando una nube de polvo que ocultó el sendero durante varios minutos. Cuando el polvo se asentó, Aurora se volvió hacia el doctor Fontes. «Gracias, doctor. No sé qué habría hecho sin usted». El abogado sonrió por primera vez. «El señor Horacio me pidió que la protegiera, señora Aurora. Me hizo jurar que no dejaría que sus sobrinos la intimidaran». Sacó un sobre de su portafolio y me pidió que le entregara esto cuando llegara el momento adecuado. Aurora tomó el sobre con manos temblorosas. Adentro había otra carta, más corta que la primera. «Aurora, si estás leyendo esto es porque mis sobrinos intentaron quitarte lo que te dejé. Sabía que lo harían.
Por eso contraté al mejor abogado de Valente y le pagué por adelantado para que te defendiera. No estás sola, nunca lo estuviste. Usa lo que encontraste para construir la vida que mereces. Y si alguna vez dudas de ti misma, recuerda que fuiste más familia para mí que los que llevan mi sangre. HB. Aurora se llevó la carta al pecho, con lágrimas rodando por sus mejillas. Esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de algo más profundo, gratitud, redención. El doctor Fontes le puso una mano en el hombro a Aurora. Ahora, señora Aurora, hablemos de cómo vamos a proteger lo que encontró en esta casa. Necesitamos moverlo a un lugar seguro antes de que más gente venga buscando. Durante las semanas siguientes, Aurora trabajó con el doctor Fontes para asegurar el tesoro. Llevaron todo a un banco en la ciudad grande, donde lo depositaron en una caja de seguridad. Vendieron las joyas y los lingotes de oro poco a poco, a través de casas de subastas y joyerías discretas, para no levantar sospechas. El dinero era más del que Aurora había imaginado. Los lingotes de oro valían casi 2 millones de monedas de plata. Las joyas antiguas, otro 1,5 millones. El dinero en efectivo, aunque algunas denominaciones ya no servían, se cambió por casi medio millón más. 4 millones de monedas de plata en total. Una fortuna. Pero Aurora no perdió la cabeza. Lo primero que hizo fue comprar una casa pequeña, pero digna, en un pueblo cercano a Valente, con 3 habitaciones, agua corriente, luz eléctrica. Los hijos lloraron de felicidad la primera noche que durmieron en camas de verdad, con sábanas limpias, sin frío, sin miedo. Inscribió a Leo y Sofía en buenas escuelas. Compró uniformes, libros, mochilas. Contrató a una tutora para ayudarlos a ponerse al día después de los meses perdidos. Invirtió parte del dinero en un pequeño negocio de costura y ropa de trabajo. No quería ser rica, quería ser independiente. Quería que sus hijos vieran que el dinero no se regala, se trabaja, que la dignidad no se compra, se construye, y con el resto del dinero, Aurora hizo algo que el señor Horacio habría aprobado. Creó un pequeño fondo para ayudar a otras viudas en situaciones difíciles. Mujeres que habían perdido a sus esposos y no tenían apoyo. Madres solas, que luchaban por sacar adelante a sus hijos. Les daba pequeños préstamos sin intereses, las ayudaba a encontrar trabajo, pagaba las colegiaturas de sus hijos. No se hacía publicidad, no presumía, solo ayudaba en silencio, de la misma forma en que alguien la había ayudado a ella. Los meses pasaron. El otoño dio paso al invierno. Una tarde de diciembre, Aurora estaba cosiendo en el patio de su nueva casa cuando Leo llegó corriendo con un periódico en las manos. «Mamá, mira esto». Era la sección de sociales del diario de Valente. Había una pequeña nota sobre la familia Valente. Ricardo había tenido que vender la hacienda Estrella de la Mañana para pagar deudas de juego. Patricia estaba siendo demandada por un préstamo impagado de 400,000 monedas de plata. Gustavo había sido arrestado por conducir en estado de ebriedad y chocar su coche contra una fuente pública. La herencia, que parecía inagotable, se les había escurrido entre los dedos en menos de un año. Aurora leyó la nota 2 veces y luego la dobló despacio. No sintió alegría, no sintió venganza, solo sintió una tristeza distante por 3 personas que nunca aprendieron lo que realmente valía la pena. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Leo. Aurora sonrió y le acarició el pelo. «Sí, mi amor, estoy bien». Un sábado de finales de diciembre, cerca de Navidad, Aurora llevó a sus hijos de vuelta al Pico del Halcón. La casa de piedra seguía allí, más derrumbada que antes, con las paredes casi completamente caídas y el tejado hundido. Ya nadie vivía allí, ya nadie la quería. Se pararon los 4 frente a las ruinas,
mirando el lugar donde todo había cambiado. ¿Por qué volvimos aquí, mamá?, preguntó Sofía. Aurora se agachó y recogió un pedazo de piedra del suelo. Lo sostuvo en su mano, sintiendo el peso, la textura áspera, porque quería que vieran de dónde venimos. Quería que recordaran que hubo un tiempo en que no teníamos nada, y quería que supieran que cuando tengan algo en la vida, nunca olviden agradecer y compartir. Leo se acercó y abrazó a su madre. Sofía se unió. Los cuatro se quedaron allí abrazados mientras el viento de diciembre soplaba suave sobre el valle desierto. Al día siguiente, Aurora donó el terreno al municipio para que construyeran un centro comunitario, un lugar donde las familias del valle pudieran reunirse, donde los niños pudieran jugar, donde nadie tuviera que sentirse abandonado. No le puso su nombre, le puso el nombre del señor Horacio Valente, para que la gente recordara que incluso las personas difíciles, amargas y complicadas, a veces guardan bondad en el corazón, y que a veces la redención llega tarde, pero llega. 2 años después, Aurora estaba sentada en el pórtico de su casa, cosiendo un vestido mientras el sol de la tarde pintaba el cielo de naranja y morado. Sus hijos jugaban en el patio. Leo leía un libro bajo un árbol. Sofía construía una casita con palitos. La radio en la cocina tocaba una canción navideña. El olor a pan recién hecho salía por la ventana. Había ropa limpia colgada en el tendedero, moviéndose suave con la brisa. Todo era simple, todo era tranquilo, todo era suficiente. Aurora enhebró la aguja y siguió cosiendo con una sonrisa pequeña en los labios. Ya no había lágrimas, ya no había miedo, ya no había dudas, solo había paz y esperanza, y la certeza de que había valido la pena quedarse, de que había valido la pena confiar, de que al final la lealtad y la bondad siempre encuentran su recompensa, aunque venga envuelta en piedra. En esta Navidad, la historia de Aurora nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que se ve, sino en lo que se esconde, muchas veces en lugares que el mundo desprecia. Ella nos enseña que la lealtad, la perseverancia y un corazón noble son tesoros que ninguna fortuna puede comprar. En medio de las luces y celebraciones, que podamos mirar dentro de nosotros y hacia el prójimo, recordando que la solidaridad y la esperanza son los mayores regalos que podemos dar y recibir. Que la magia de la Navidad nos inspire a ser la luz en la vida de alguien, a encontrar la bendición disfrazada en cada desafío y a confiar en que, incluso en las paredes más frías y en las situaciones más difíciles, Dios siempre guarda un milagro para aquellos que creen. Que esta Navidad te traiga a ti y a tu familia la paz, la alegría y la certeza de que días mejores siempre vendrán, porque la bondad, como el oro, siempre encuentra su camino para brillar. Dios te bendiga.